Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a BMI Machines, bienvenidos a esta nueva charla técnica, la cual tiene como título Procesos de inyección de Preformas PET en ciclos rápidos. En su parte número 2, recordarán que hace algunas semanas estuvimos impartiendo la parte 1, sin embargo en esta ocasión nos toca concluirla y bueno, gracias por acompañarnos nuevamente. Para presentar el tema tenemos a Adrián Vega desde Argentina. Adrián es un especialista en inyección con más de 20 años de experiencia en la industria de los envases. Él ha sido facilitador del curso Lean Six Sigma Green Belt para causa y solución, además de desempeñarse como optimizador de procesos de inyección y técnico en moldes para MHT Molds and Hot Runners. Asesor también en tecnologías de gestión industrial. También ha sido responsable de ingeniería de procesos de inyección para la región de América Latina con la empresa Amcor Rigid Packaging, empresa que se encuentra entre las líderes mundiales de la fabricación de envases. Asimismo, en los últimos 10 años estuvo dedicado a la optimización de procesos de inyección y soplado. Estuvo en la calificación FAT y SAT de máquinas y moldes para Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Luxemburgo, así como instructor de personal técnico de inyección, elaborador de procedimientos, instrucciones y recetas y asesor para el desarrollo de nuevos productos. Por si fuera poco, él se ha desempeñado como asesor en tecnologías de gestión industrial para Sameco y la UNGS, la Universidad Nacional de General Sarmiento, asimismo como un especialista en procesos de inyección y soplado de preformas, con formación en inyección de plástico, mantenimiento de máquinas de inyección, calidad de preformas y procesos de inyección en Husky Injection Molding en Canadá. Así que como ven, él es nuestro ponente de esta mañana, un ponente muy experimentado, con muchísima experiencia en el tema y listo para todos nosotros. Antes de darle el lugar y para no quitar más el tiempo, les recordamos que al final de la ponencia de Adrián Vega tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta que quieran hacer, la leeremos aquí en vivo y juntamente con Adrián daremos respuesta a estas preguntas. Es importante que les comente que en la plataforma ustedes encontrarán justamente este apartado para que puedan escribir sus preguntas y las podamos leer en directo. Así que los invitamos a participar. Sin más ni más, Adrián, no te quito más tu tiempo. Te damos el lugar en esta mañana. Gracias por estar aquí una vez más y regresamos más adelante. Bueno, gracias Isaac. Es un gusto para mí estar con ustedes en este webinar de BMI Machines. Saludo a todos nuevamente y ya vamos a proceder a dar curso a esta presentación. Para comenzar, vamos a hablar un poquito sobre los contenidos que vamos a ir viendo a lo largo de esta jornada. En principio vamos a hablar sobre el proceso de inyección, qué es el PET, cómo se compone el ciclo de inyección. Vamos a hablar sobre el secado y otras actividades que ocurren en el proceso. Voy a comentar también un poco sobre cómo realizar un perfilado de inyección, el ajuste de temperaturas y fuerza de cierre, cuál es su importancia, y también hablar algo sobre la generación de recetas en los procesos de inyección. Vamos a dar algunas palabras también sobre recomendaciones de arranque y paro de máquina, ¿sí? Y sobre el procesamiento de aditivos y colorantes. Vamos a seguir después de esto con el tema de calidad del producto, algo sobre especificaciones, defectos y troubleshooting o resolución de defectos, ¿sí? Causas y soluciones. También vamos a hacer unos comentarios sobre el control estadístico y capacidad de procesos
y por último algunas palabras sobre la optimización de los procesos. Ahora, ya para dar comienzo, vamos a iniciar con la sección de polímeros y propiedades del material. Para dar comienzo con esta sección, vamos a decir qué es el PET, que es un polímero termoplástico, en general de los llamados lineales, ¿sí? Es una cadena que se compone de un monómero repetido muchas veces, y eso es lo que da la característica a este tipo de polímeros, ¿sí? La repetición de un monómero lo convierte en un polímero. ¿Cómo está compuesto? Básicamente tiene dos partes, una que es un ácido y otra que es un alcohol, y aquí, como vemos en la hoja, puede ser ácido tereftálico y dietilenglicol o dimetiltereftalato con dietilenglicol. La molécula se parece algo así a la que vemos en la parte de abajo de la filmina, también llamada macromolécula. Para producir lo que es un copolímero hoy en día, este tipo de plásticos, el PET, es lo que llamamos copolímero. En sus orígenes era un homopolímero con ciertas características que dificultaban el procesamiento. Posteriormente se fueron desarrollando estos copolímeros que tienen ciertos beneficios a la hora de procesarlo en la inyectora específicamente. Para continuar, como les decía, este plástico hoy en día es un copolímero, y aquí vemos un esquema de cómo sería una cadena de un copolímero. O sea, entre sus moléculas principales hay otros comonómeros, como se les dice en la jerga, que convierten a este plástico en un copolímero. Y también vemos en la parte inferior la fórmula del polímero PET. Continuando con la morfología de este material, tenemos tres estados: el estado amorfo, el cristalino y el orientado. Cada uno de ellos, ¿a qué corresponde? Bueno, el amorfo lo podemos asociar con la forma en que se ven las preformas. Esto significa un estado amorfo molecular, significa que no hay un arreglo establecido en la matriz molecular del material. Es una de las características por las cuales también tiene la apariencia cristalina o clear, como se le dice en la jerga, y podemos ver a través del material. En el estado cristalino, por el contrario, adopta un color blanquecino, opaco, en el cual no podemos ver a través. Y todos aquellos que ya conozcan sobre la inyección de preformas y producción de envases podrán asociar esto con lo que llamamos cristalinidad, o esas manchas o nubosidades blancas que pueden aparecer en algunas zonas de la preforma. El estado cristalino lo asociamos directamente a los pellets, ¿sí? Los pellets de resina están un 50% en estado cristalino y el otro 50% en amorfo. Posteriormente tenemos el estado orientado, que es el que corresponde a las paredes de los envases. Bien, ahora ya vamos a pasar a la sección del proceso de inyección. Y en esta hoja van a poder ver ustedes la secuencia que corresponde al proceso de inyección, en donde está resaltado en negritas lo que corresponde exclusivamente a lo que pasa en la línea de producción. Para mí la llamo línea de producción a los equipos desde el secador hasta los equipos downstream, ¿sí? Cuando comienza por ejemplo, la derivación de las preformas que la máquina eyecta para llevarlas hacia las cajas de almacenamiento, o estas cajas pueden ser cajas de cartón o metálicas, ¿sí? Bien, continuamos entonces con la próxima hoja, la número 10, que corresponde al ciclo de inyección y sus componentes. En términos generales, decimos que el ciclo se divide en dos partes: lo que corresponde al ciclo seco o lock-to-lock, dependiendo de si la máquina está trabajando en vacío, es decir, sin inyectar plástico, lo llamamos ciclo seco, y cuando la máquina está produciendo las preformas, llamamos a los movimientos mecánicos lock-to-lock. Esta parte de ciclo seco o lock-to-lock hace referencia a esto, a los movimientos mecánicos de la máquina. Y luego tenemos
el tiempo de procesamiento, que es la sumatoria de todos los tiempos que están envueltos en la transformación del polímero, ¿sí? En la fusión, el tiempo de llenado, sostenimiento y enfriamiento. Luego vemos en la hoja siguiente el proceso de transformación y sus cambios térmicos. Aquí ustedes tienen un esquema general, bastante abarcativo. A mi entender es un buen resumen de lo que ocurre en todo el proceso de inyección y de soplado también. En la parte derecha del gráfico tenemos los dos tipos de procesos que pueden ocurrir después de la inyección de la preforma, que pueden ser el proceso de 2 etapas, si seguimos la línea de trazos azul, en el cual las preformas son enfriadas hasta temperatura ambiente y luego van a una máquina sopladora que las recalienta y las estira. O tenemos el proceso de una etapa, en el cual la preforma dentro de la misma máquina pasa a una estación de soplado y es formado el envase todo dentro de la misma máquina. Bien, seguimos entonces con la hoja del secado, ¿sí? Comenzamos ahora a hablar de este tema. Estamos en la hoja número 12 y aquí podemos ver un esquema de un secador típico de resina. Este tipo de secador se lo llama deshumidificador regenerativo. Tiene la característica de no solo calentar el material, sino que también de poder quitarle la humedad que contienen los pellets. Es un requerimiento para procesar este material y tener preformas de excelente calidad y resistencia mecánica a la hora de soplarlas y envasar algún contenido que requiere de resistencia física, como pueden ser las bebidas gaseosas. Uno de esos requerimientos es que la humedad al momento de ingresar el material en el extrusor tiene que ser de 50 ppm o 0.005% en peso de agua. Bien, hay otras características en esta hoja que corresponden, por ejemplo, al dew point, que tiene que ser de menos 40 grados, ¿sí? Una relación de caudal de aire versus consumo de resina de 1 pie cúbico por minuto por cada libra hora de material que se consume. Las temperaturas del aire de proceso deberían estar dentro del rango de los 160 grados a los 180 grados y no se recomienda ir más allá de los 200 grados porque puede haber algún inconveniente en caso que tengamos una eventualidad con la energía eléctrica. El material acumula una gran cantidad de energía que en el caso de no tener una corriente de aire la libera y puede producir que los pellets queden aglomerados dentro del secador. Es un problema bastante grande si ocurre esto. Posteriormente, el tiempo de residencia recomendado es de 6 a 8 horas y el nivel mínimo de llenado recomendable es del 75% para tolvas de relación 2 a 1. Bien, en la hoja que sigue ustedes van a poder ver algunas fórmulas que son típicas para el trabajo y el cálculo de el tiempo de residencia, el consumo, ¿sí? de resina, como es la fórmula de arriba, la capacidad de la tolva en kilos, partiendo del volumen de la misma, que es una característica de los fabricantes de resina, de secadores, en donde nosotros lo que le pedimos es que nos digan el volumen de la tolva y los fabricantes de resina nos aportan la densidad aparente del material dentro de la tolva. En el caso del PET, los que tienen geometría rectangular es de 0,83 kilos por litro. Entonces de esa forma calculamos cuál es la capacidad de la tolva en kilos. Y por último tenemos el tiempo de residencia, que es muy útil para saber si tenemos que hacer un cambio de resina o cuánto va a demorar la tolva en consumirse, etc. Siguiendo con la presentación, vamos ahora a lo que es el extrusor, ¿sí? En la hoja de extrusión de PET. Y lo que vemos es la geometría de un tornillo y algo de terminología en cuanto a las diferentes zonas, ¿sí? Si pudiéramos dividir el tornillo, lo dividimos en 3 zonas, ¿sí? Que no están físicamente divididas en el equipamiento, sino que son zonas en donde ocurren distintas actividades dentro del extrusor. Por ejemplo, la primera, donde cargamos la resina, es denominada alimentación porque tiene la función de ingresar el material y bombearlo hacia adelante. Luego, en la zona central se llama zona de compresión y aquí es donde ocurre la fusión del material. Y por último, en la zona final del tornillo es denominada dosificación.
Es la zona utilizada para finalizar la preparación del material y luego inyectarla dentro del molde en las máquinas que son del tipo de tornillo reciprocante. En la parte de abajo de la hoja ven en diferentes colores, del azul al rojo. El azul sería el material con baja temperatura, vamos a decir, y en rojo el material ya fundido, y se ve en los dibujos la mezcla de granos y material fundido a lo largo del extrusor. También, bueno, ¿qué características tiene esta parte del equipo? El material, el PET, la energía para poder fundirlo en general es dada por fricción a través de las RPM y la contrapresión. Aproximadamente un 80 a un 85% de la energía es entregada por rozamiento, y las resistencias o calefactores que tiene la unidad luego se encargan del ajuste fino de temperatura. Bien, siguiendo con la presentación, en la hoja 15 ustedes pueden observar gráficas sobre el llenado de molde. En la primera de ellas, en la parte superior, vemos lo que denominamos control por velocidad, ¿sí? Y este tipo de proceso es el que deseamos en cualquier máquina inyectora o cualquier producto, que pueda trabajar de esta manera y no como ocurre en la gráfica de abajo, que denominamos control por presión. Esto no significa que yo tenga algún switch en la máquina para indicarle que trabaje de un modo o del otro, sino que tiene que ver con cómo yo voy a preparar el setup de inyección y cómo voy a organizar las velocidades durante el llenado del molde y cómo voy a colocar un limitador de presión en la máquina. En el caso de abajo es el caso de, vamos a decir, de principiantes en lo que es la inyección de preformas, en donde en general utilizan una sola velocidad, y para evitar la generación de rebabas se limita la presión de inyección con el limitador de la máquina. Esto no es lo más recomendable, porque básicamente haciendo esto perdemos ciclo. Vamos a tener un tiempo de inyección más largo del debido, quizás porque el perfil no desarrolla toda la velocidad que podría desarrollar. Y como contrapartida, si eleváramos el limitador de presión, podríamos tener defectos en la preforma. Continuando, vemos la gráfica que tiene que ver con la presión de la cavidad versus la hidráulica. Aquí en diferentes colores, en línea llena de color rojo, es como deseamos ajustar la máquina y el desarrollo de la presión, que tiene que ver con un perfilado de inyección correcto, vamos a decir. El teórico deseado es la línea roja de trazos, y lo que ocurre realmente con la presión dentro de la cavidad es lo que vemos en la línea azul. La última parte del llenado del molde, que llamamos compresión, dentro de la cavidad ocurre un aumento de la presión porque el material ya ha completado el espacio libre que tenía la cavidad y está realizando la compactación del material. Luego sigue el sostenimiento y ya, bueno, el retroceso del pistón. Ahora vamos a hablar sobre el tema del sostenimiento. Aquí tenemos una gráfica típica que tiene que ver con la variación del volumen específico en función de las temperaturas. ¿Qué es el sostenimiento y para qué está? El sostenimiento existe para poder compensar el encogimiento del plástico al reducir la temperatura. Si nosotros no tuviéramos el sostenimiento, la pieza sale toda deformada. Aquí abajo a la derecha tengo un ejemplo de una pieza con un hundimiento y otra pieza sin hundimiento. Esto es para ejemplificar una pieza que no tiene un correcto sostenimiento y otra que sí lo tiene. El sostenimiento, además de esto, es utilizado para el ajuste fino del peso del producto, ¿sí? Seguimos con la hoja siguiente, que es referente al enfriamiento de la preforma. Lo que nosotros queremos en cuanto al enfriamiento del producto es que se quede en el estado amorfo, como habíamos dicho en una de las primeras hojas. Queremos que quede completamente cristalino y transparente. Entonces hay ciertas temperaturas que respetar. El molde y la máquina, junto con el sistema de agua helada, tienen que aportarme ciertas características para poder mantener el material en ese estado. Entonces nosotros tenemos dos regiones. Por debajo de los
70 grados o por encima de los 245. Si estamos del lado derecho, en la zona por encima de los 245, quiere decir que estamos fundiendo el material. ¿Y eso dónde ocurre? Ocurre en el extrusor. Por otro lado, como estamos hablando de enfriar y obtener una preforma sólida, estaríamos en lo que es la región de la izquierda, de 70 grados para abajo. Una temperatura máxima segura para poder eyectar las preformas y enviarlas a la caja es una temperatura máxima de 65 grados. Nosotros cuando enfriamos podemos hacer mediciones a medida que la máquina va soltando preformas con un infrarrojo y buscar los puntos calientes de la preforma, y debería estar por debajo de los 65 grados. Otra cosa que es recomendable hacer es tomar la temperatura de las preformas dentro de las cajas para asegurar que no se peguen entre sí. ¿Qué pasa? Si el material está por encima de los 75 o 80 grados, las preformas comienzan a quedarse pegadas entre sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte ahora para poder hablar sobre nuestro producto. En BMI Machines estamos promocionando una inyectora de ciclo rápido que ustedes podrían ver en la feria Plastimagen, que se va a realizar en el mes de noviembre, entre los días 7 y 10 de noviembre en México. BMI va a estar presente en esa feria, en el stand 1136, y van a poder ver esta inyectora que estamos viendo en la hoja, van a poder verla funcionando en la feria. ¿Qué características tiene esta máquina RPET 268T? Consta de un sistema de post-enfriamiento, ¿sí?, con un robot que mejora la eficiencia y la calidad de las preformas, ¿sí? El robot es un sistema que tiene una placa con tubos de enfriamiento por agua que ingresa a la zona de la unidad de cierre para poder extraer las preformas y darle un enfriamiento continuo. Esto es una gran ayuda en los sistemas de inyección desde el punto de vista de poder tener ciclos más rápidos. Entre otras características o beneficios, nos aporta mayor precisión y rapidez en el proceso, preformas de mejor calidad y estabilidad dimensional. Es muy importante el tema del enfriamiento para la estabilidad dimensional del producto. Como dice aquí, también uniformidad del mismo, ¿no? Un proceso automatizado de extracción de piezas del molde, ¿sí?, el cual reduce también el riesgo de deformaciones. Bien, en esta hoja, en la hoja número 22, podemos ver las especificaciones técnicas de esta máquina. Bueno, ahora para continuar con nuestro webinar vamos a iniciar la sección de estimar un perfil de inyección. Bien, el perfil de inyección, ¿qué función cumple? Habíamos visto las curvas de control por velocidad o control por presión. Bueno, hay ciertas actividades que se pueden desarrollar en el ajuste de inyección, a la cual llamamos el perfilado, que es el ajuste escalonado y descendente de las velocidades y presiones de inyección hasta llegar al punto de transición al sostenimiento. Esto se hace para poder tener no solo una inyección más rápida, sino también para poder aprovechar las características de la máquina, ajustando las velocidades y presiones de forma descendente para evitar tener rebabas en la preforma y a la vez poder utilizar, mediante la ayuda que nos da el perfilado de inyección, poder utilizar una fuerza de cierre mucho más baja que cuide bastante mejor a nuestro molde y poder alargar la vida útil del herramental. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Hay ciertas fórmulas que se aplican para calcular la dosis de inyección, las posiciones de cambio, la transición, velocidades y demás. Entonces, con esa información podemos construir una herramienta como lo que ven en esta hoja, a lo cual llamamos Injection Profiler o perfilador de inyección, en la cual esto es algo que yo utilizo en el trabajo
diario donde ya lo tengo armado con todas las fórmulas y coloco características de la preforma y de la máquina inyectora y él me arroja los valores que tengo que ingresar en la máquina. También me calcula la fuerza de cierre estimada para un perfil correctamente aplicado. Bien, entonces, para seguir con el tema del perfilado de inyección, estamos ahora en la hoja de dosis y transición y aquí ustedes pueden ver las dos fórmulas aplicables para poder calcular qué cantidad de material vamos a inyectar dentro del molde y cuál es el punto de transición en donde la máquina cambia de llenar el molde a empezar a hacer el sostenimiento para poder darle la forma correcta a la preforma y poder ajustar el peso, el cual es el punto de transición, ¿verdad? Entonces, aquí tienen la fórmula para aplicar. Ustedes reemplazan en estas mismas las características que ven aquí, que necesitamos de la pieza, el peso, el volumen, densidad y cantidad de cavidades. Y sobre la máquina también necesitamos del molde, obviamente la cantidad de cavidades, el volumen de inyección, la carrera del cilindro y el diámetro del cilindro. Todas estas cosas se reemplazan en la fórmula y podemos obtener eso como resultado. Bien, continuando con el tema del perfil, ¿cómo podemos hacerlo de forma simplificada? Nosotros podemos calcular la aplicación de la primera velocidad de la siguiente manera. Calculamos la dosis, calculamos la transición y estimamos que la primera reducción de velocidad y presión la voy a realizar entre el 55 y el 70% de la dosis ya inyectada. Es decir, el pistón comienza a moverse e inyecta aproximadamente la mitad o un poquito más de lo que debe ingresar al molde. Y en ese punto empiezo a hacer el descenso de velocidades y presiones hasta llegar al punto de transición. Normalmente se utilizan 3 velocidades, ¿sí? Y en lo que tiene que ver con el sostenimiento, también se suelen utilizar 3 zonas de diferente presión, igualmente de forma descendente. En el caso del sostenimiento, la orientación que tiene el tema de hacer descender la presión es evitar la formación de cristalización, o sea, de material blanquecino en el punto de inyección. Y aquí pueden ver qué características tiene el ajuste de presión, ¿sí? La primera etapa la colocamos al 80% de la presión de transición. Necesitamos saber qué presión desarrolla en el punto de transición y vamos haciendo este cálculo, ¿sí? Reducir a un 80% y ajustar en la máquina ese valor de presión. Y sucesivamente vamos tomando el 70% de la etapa anterior para poder crear el escalonamiento del sostenimiento. Bien, seguimos con los perfiles típicos de temperatura del extrusor. Típicos son 3, hay uno más, ¿no? Pero estos son los típicos. Cuando usted no tiene ningún requerimiento de acetaldehído bajo o sus clientes no le piden requerimientos de viscosidad, puede utilizar un perfil plano de temperaturas de alrededor de 290, 300 grados. En este caso no habría problema. Luego tenemos el perfil descendente. Este es utilizado para una alta productividad o cuando nos piden acetaldehído bajo. También tiene la función de cuidar un poco mejor la caída de viscosidad durante la extrusión. Y en el último caso, lo que tenemos es un perfil ascendente, el cual se utiliza para aquellos productos que tienen muy bajo consumo de resina, y es decir que el extrusor es grande para la aplicación. Entonces, ¿qué pasaría? Si el material está mucho tiempo sometido a altas temperaturas en el extrusor, lo que ocurre es que generamos alto acetaldehído y hacemos caer la viscosidad considerablemente. Para eso podemos acomodar las temperaturas de esta forma, comenzando con bajas temperaturas y aumentándolas al final del extrusor para asegurarnos que el material está fundido de forma correcta. Bien, en la hoja que sigue tenemos la fuerza de cierre, ¿sí? La fuerza de cierre tiene la función de mantener el molde cerrado para evitar que el material, como se dice en la jerga, se filtre a través de las líneas de cierre. Si tenemos material filtrado por las líneas de cierre, el material no se puede utilizar y podríamos tener problemas, en el peor de los casos, dañar algún componente del molde, pero a veces podemos tener retrasos
en la producción por necesidad de limpiar todo ese material que se ha filtrado entre las cavidades. Bueno, lo ideal es que pueda retener el molde perfectamente cerrado, ¿sí? Y lo que ven acá es una regla general, ya de la práctica, en donde podemos aplicar 1,5 a 2 toneladas por pulgada cuadrada, ¿sí? En regla general, podemos calcular el área de exposición de la preforma, o lo que llamamos el área proyectada de la preforma, que corresponde al diámetro de la rosca o al diámetro de la zona en donde el molde se separa. Cualquiera de los dos que sea más grande, ese es el que tomamos para calcular el área y aplicamos, la traducimos a pulgada cuadrada y aplicamos esta regla. ¿Y por qué en estas unidades? Porque es fácil de recordar. 1,5 o 2 toneladas por pulgada cuadrada es lo recomendable. Bien, tenemos ahora algunas recomendaciones en lo que tiene que ver con el arranque de máquina y perfil de inyección calculado. Bien, entre los tips que tenemos es usar un límite de 700 a 900 psi en la presión hidráulica, ¿sí? Durante el arranque, limitándola a estos valores en los primeros disparos que haga la máquina para evitar filtrar el molde. Lo que buscamos es al menos que la preforma pueda generar los anillos para poder ser expulsada. Si sale corta o sale incompleta la rosca, no es un problema en los primeros tiros porque la resina no va a estar en condiciones para un producto que sea un producto apto para la venta, incluso si la preforma sale completa. Entonces, en los primeros shots o disparos, tener este tipo de valores de presión es lo recomendable. Luego, lo que se va haciendo, pasados 2 o 3 tiros, es ir aumentando esta presión hasta llegar al valor de la receta estándar. Posteriormente, para el tiempo de llenado, lo que se busca tener es una relación de 8 a 14 gramos por segundo. Eso es lo más recomendable. Y para la presión hidráulica, en el punto de transición, una vez que termina el llenado del molde y hace el cambio a sostenimiento o la inyectora, los valores recomendados están entre las 800 psi y 1200 psi para evitar tener fuertes rebabas o que estén muy marcadas. Lo que buscamos es no sentir esa rebaba, no verlas, y si pasamos la uña sobre la separación del molde en la preforma, en la pieza plástica, prácticamente no deberíamos sentirla y eso está bien. Si ya es considerable la rebaba, tenemos que realizar algún ajuste en el proceso. Bien, entonces para continuar también tenemos algunas recomendaciones para el procesamiento de aditivos y colorantes. Hay 2 tipos que se usan en el proceso de preformas PET, que tiene que ver con los colorantes sólidos y líquidos. Últimamente los colorantes sólidos ya hace varios años que han mejorado muchísimo, específicamente en la precisión de la dosis. Entonces tenemos equipos como el rojo que vemos en la hoja, en donde es un equipo de alta precisión para la dosificación de sólidos, y el de la izquierda es un carro dosificador de colorantes líquidos. Y entre las recomendaciones de procesamiento tenemos comenzar con un perfil de temperaturas ascendentes, porque en los colorantes líquidos, que son los más afectados, y por ahí aquellos en los que más aplican estas recomendaciones, puede llegar a separarse el pigmento de la base que lo transporta. Entonces es recomendable utilizar perfiles ascendentes para evitar que al principio en la zona de alimentación se separe y eso produzca el patinamiento del tornillo. En el punto 2 también vemos que lo recomendable es utilizar las RPM más baja posible, ¿sí? Si tenemos problemas con la recuperación del tornillo y la carga, erróneamente podemos creer que si aumentamos las RPM va a cargar más rápido. Bueno, no, eso no es así. Lo recomendable es reducir las RPM para que se afirme el material entre el tornillo y la camisa y pueda transportar el material. Luego, la contrapresión. ¿Cómo la ajustamos? La contrapresión ayuda a minimizar este efecto del patinamiento, pero bueno, tenemos que observar y hacer pruebas cambiando el valor de contrapresión para verificar si el tornillo va avanzando durante la carga, ¿sí? Entonces ajustar la contrapresión al valor más recomendable.
Entonces, por último, en el punto 4, lo deseable es una baja temperatura para evitar la separación de los compuestos, como dije al principio. Una temperatura de fusión del material lo más baja posible. Siempre es necesario tener la mínima contrapresión, RPM y temperatura posible en el extrusor para cuidar que la viscosidad se mantenga alta y que el acetaldehído sea lo más bajo posible. Bien, ahora entramos en la parte de calidad de preformas, ¿sí? En lo que tiene que ver con los sectores de control de calidad, ¿sí? Lo que buscamos es tener una preforma que cumpla con todas las especificaciones. Y específicamente en la inyección de PET, lo que se busca es tener estabilidad dimensional y que todas las medidas de la preforma estén lo más centradas posible en la especificación. Y aquí van a ver varios puntos que son los más críticos o los más comunes de encontrar en lo que es un laboratorio de control de calidad, qué mediciones hace. Como el diámetro interior de la rosca, lo cual es súper crítico para las sopladoras, el diámetro de los hilos de la rosca, el del anillo de soporte, porque la preforma se transporta mediante ese anillo, ¿sí? La altura de la rosca también es algo crítico para las máquinas sopladoras y transporte. El espesor de pared, en cuanto a la homogeneidad, al momento de soplar, si hay variación del espesor de pared, podemos tener problemas en el envase. El contenido de acetaldehído, en algunos casos hay algunos clientes que producen, por ejemplo, bebidas como aguas minerales sin gas, y las bebidas cola son las más afectadas por este subproducto de transformación del PET. El acetaldehído se produce en el extrusor al momento de transformarlo y de plastificarlo. ¿Sí? La cadena del PET se corta en ciertas partes y produce esto, que es el acetaldehído, como un subproducto de su procesamiento. Entonces se busca que, como cambia el sabor de las bebidas, tenerlo lo más acotado posible. Y obviamente la caída de viscosidad tiene que ser la menor, ¿sí? Lo que queremos es mantener la viscosidad lo más parecida posible a su valor original con el que viene en la resina. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es la nomenclatura de la preforma. Aquí tenemos una gráfica con las tres zonas en las que dividimos este producto, que la zona de la rosca la llamamos finish, la zona central la llamamos cuerpo, body, y el domo, también llamado end cap, ¿sí? Entonces tenemos algunos nombres característicos de atributos en la preforma, lo que es el Top Sealing Surface o TSS, que es el labio de la boca de la preforma, es la superficie de sellado para aquellos productos que van a contener gas, como las bebidas carbonatadas o aguas minerales gasificadas. Luego tenemos los dos anillos, uno en el que traba el seguro de la tapa, que es el Pilfer Proof Ring, ¿sí? O Lock Ring, y también tenemos el llamado Neck Support Ring, que es el anillo más grande que ustedes pueden ver en la preforma y se utiliza para el transporte. Bien, luego tenemos lo que denominamos cuello, que es la transición de espesores entre el espesor del cilindro de la rosca y el espesor del cuerpo. Se lo llama neck también, o cuello de la preforma. Luego está el cuerpo propiamente dicho, que es la parte cilíndrica de la preforma, donde está el espesor máximo de la misma, y la preforma tiene varias líneas de separación del molde a las que llamamos parting line, y el punto de inyección es lo que llamamos gate, ¿sí? Bien, entonces entrando en lo que es la parte del control estadístico de procesos, vamos a hacer algunos comentarios en este caso, y tenemos algo que son las cartas de control, que es una herramienta muy utilizada y recomendable para poder mantener el control de las características de producción. Esto se aplica tanto a los atributos de la preforma, todas aquellas características de la misma que puedan medirse. También se lo puede aplicar a el control por atributos para los controles visuales. Hay una lista de defectos visuales que se pueden incluir también en gráficas de control o cartas de control. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo de una carta de valores individuales, ¿sí? Y en la parte de abajo la carta de rangos. Y aquí pueden ver también una lista de seguimiento de variables recomendadas. No es necesario controlar
todas las variables que hay en la máquina, pero hay algunas que son muy buenas de controlar y van a observar acá en la lista que hay dos que están resaltadas en negrita entre todas las demás. Casi todas las plantas o todos los transformadores siguen el ciclo, pero desde el punto de vista de estabilidad del proceso, el ciclo es puramente informativo. Hay otras características que me hablan de si mi proceso de producción es bueno y está siendo estable. Pero desde el punto de vista de mantener un control de la productividad, el ciclo se lo puede seguir y ponerlo en una carta de control. Pero también lo que seguimos es el tiempo log-to-log y el tiempo de procesamiento, para poder saber que si alguno de los dos cambia, poder ir y buscar en esa parte del ciclo qué otras cosas han cambiado y poder hacer una investigación. Las cosas que son más críticas para el seguimiento son el tiempo de llenado, la presión máxima de inyección y el cojín, ¿sí? Pero algunas máquinas tienen la característica que el tiempo de llenado es autoajustable, ¿sí? Él me habla de qué tan repetible está siendo la máquina para poder inyectar ciclo tras ciclo. Entonces eso es una cosa buena de seguir. ¿En conjunto con qué? Con el cojín. Entre el tiempo de llenado y el cojín me van a estar hablando de si ciclo tras ciclo la máquina es capaz de colocar la misma cantidad de material dentro de la cavidad. ¿Y eso qué quiere decir? Si la máquina es capaz de hacer dos preformas iguales, ¿sí? Entonces es súper bueno hacer este seguimiento, especialmente al cojín. Y por último, el tema de la presión máxima de inyección. Si yo tengo un proceso estandarizado, lo que pretendo es que nada cambie en la línea. Entonces, seguir la presión máxima de inyección me va a estar hablando qué cosas varían en el acondicionamiento en el secador, en la preparación en el extrusor, si hay cambios propios del proceso o alguien introdujo un cambio, como ser el operador tratando de corregir algún defecto. Otra cosa que voy a ver es si hay cambios o características que se modifican dentro de un mismo lote de resina, por ejemplo. Lo voy a ver impactado en el desarrollo de la presión máxima de inyección. Entonces es una cosa muy buena de seguir porque me va a estar haciendo un resumen de lo que ocurre globalmente con la transformación del plástico desde el secador hasta el llenado del molde. Bien, continuando con el tema de la parte de control estadístico, hay algo que se llama capacidad del proceso, que se puede aplicar a diferentes variables y también a características físicas de la preforma, los atributos de calidad, y que me va a estar diciendo qué tan bueno soy para hacer un producto, ¿sí? Entonces aquí vemos en diferentes colores que por sí mismos explican qué es bueno y qué es malo. Si estoy en verde está bien y lo que está en rojo es malo. Lo que buscamos es tener un valor de SPK entre 1 y 1,33, es algo marginal, pero que podemos aceptar para la producción de preformas, pero obviamente lo que vamos a buscar es valores en las características que sean superior a 1,33. Aquí abajo van a poder ver una analogía de qué pasaría si yo quiero ingresar con un auto al estacionamiento de mi casa, ¿sí? Entonces pueden ir viendo ustedes esa analogía de cuando un proceso está en rojo, que decimos que no es capaz, ¿qué va a pasar? Y bueno, no voy a ser capaz de poner el auto dentro del estacionamiento, puedo chocar la puerta o los marcos y demás. Y por el otro lado, a la derecha, un proceso sumamente capaz, con valores mayores a 1,33, en donde en cada intento, en cada medición, yo puedo hacer pasar el auto adentro de mi estacionamiento sin tocar absolutamente ninguna parte de la puerta. Bien, más o menos esto es lo que ocurre con las características del proceso. Ellas tienen un valor objetivo y tienen límites de especificación superior e inferior. Cuanto más cerca esté del valor objetivo y entre sí, cada uno, por ejemplo el peso de la preforma, preforma tras preforma, estén más cerca uno del otro, mejor va a ser y más capaz va a ser mi proceso. Bueno, ya estamos cerca de terminar con esta sección y vamos a hablar ahora de las recetas. ¿Qué es una receta? Es el conjunto de parámetros del ajuste de la máquina que yo considero que me dan la mejor productividad y mejor calidad del producto y que además
como característica más importante es que es el conjunto de parámetros que me da la mejor estabilidad del proceso. O sea, lo que busco es que la máquina pueda producir sin parar durante mucho tiempo. O sea, todo lo posible, sin generar paros, sin generar fallos de calidad. Entonces, cuando logro eso, lo que puedo hacer es estandarizar ese conjunto de parámetros en algo como lo que ven aquí a la derecha en la hoja, que es esto es un formulario de parámetros estándar en solo texto. Pero también ustedes podrían estar generando esto mismo con imágenes, ¿sí? Bien, y ahora vamos a pasar a lo que es la parte de defectos y soluciones. Vamos a ver que tenemos un cuadrito en el cual vamos a ver los defectos principales por cada zona. En la rosca, las rebabas o flash, en la inyección corta, en el cuerpo, burbujas, punto negro, opalescencia, que es material blanquecino, rechupes o hundimientos, pellets sin fundir, y en el end cap o en el fondo, cristalinidad en el gate y punto de inyección perforado o punto largo. Son los típicos que aparecen por cada zona. Y ahora lo que vamos a ver es un ejemplo de lo que llamamos troubleshooting para el defecto de inyección corta. Aquí pueden ver en un troubleshooting gráfico las diferentes hojas donde están las causas y soluciones del mismo. Pero también tenemos otro tipo de troubleshooting que vamos a ver en unas hojas. Habrán escuchado algunos hablar sobre la luz polarizada. Bueno, esto nos dice, por ejemplo, cómo fue inyectada la preforma. Lo que observamos son las líneas de fluencia del material y buscamos que las mismas en la zona del cuerpo estén lo más lineales posible. También nos muestra deformaciones, si la preforma fue golpeada, estas líneas se van a ver interrumpidas y demás. Entonces lo que buscamos en la inyección es que esto se vea lo más lineal posible. Donde haya un cambio de dirección o de geometría de la preforma, obviamente se van a ver alteradas esas líneas, ¿sí? Pero lo importante es cómo fluye en las partes rectas. Bien, entonces tenemos luego lo que es una matriz de defectos y soluciones, que es lo que vemos en esta hoja de troubleshooting. Esto es algo muy fácil de usar y que es recomendable tenerlo en cada inyectora. Nos dice, podemos entrar por el defecto y nos va a decir en las columnas qué tenemos que tocar en la máquina para solucionar los defectos. Y por último, ya vamos a lo que es la optimización de los procesos. Tenemos aquí algo conceptual sobre lo que es optimizar un proceso. Lo que buscamos es lo que llamamos el punto de balance o el sweet spot en el proceso que nos dé la mejor combinación de estos tres ejes que son la productividad, costo y calidad, ¿sí? En la hoja siguiente vemos un ejemplo de optimización de proceso donde teníamos un defecto y aplicamos una técnica de diseño de experimento para poder resolverlo y minimizarlo. En este caso había un daño mecánico en una parte de la máquina, en el molde, y hasta poder obtener el repuesto necesitamos poder conseguir calidad óptima y el ciclo más rápido posible. Entonces, para poder averiguar todo esto a la vez, hicimos un diseño de experimento y él nos da, por medio de la ayuda de software especial, cómo debemos ajustar la máquina. Bueno, aquí terminamos con la presentación. Nuevamente les agradezco a todos por haber participado y ya le devuelvo el control de la ponencia a Isaac. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, escuchamos sus preguntas y vamos a tratar de responderle lo mejor que podamos a cada una de ellas. Muchas gracias.